tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una capacitación más de Aceros Arequipa. Hoy nos encontramos con nuestros amigos del Yo Constructor Online, esta nueva feria virtual de capacitaciones para todos nuestros amigos de la construcción. Esta tarde nos acompaña nuestro amigo el profesor Germán Palomino, quien nos va a dictar el interesante tema sobre proceso constructivo para albañilería confinada. Germancito, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y estamos acá con el público atentos y listos para escucharte y atender las inquietudes que tienes, la experiencia que nos puedas brindar. Bienvenido, Germán, adelante. Gracias, Carlitos. Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están, amigos? Los saludo a su amigo Germán nuevamente. Bueno, ya me hizo la presentación Carlitos. Hoy tenemos en nuestra charla con nuestros amigos de Expo Yo Constructor un tema interesante que es los procesos constructivos para albañilería confinada. Vamos a tratar con los siguientes puntos. Vamos a tener lectura de planos, construcción de muros, construcción de dinteles, encofrado y vacío de columnas y conclusiones. Nuestra albañilería confinada nos dice a nosotros que vamos a utilizar nuestros famosos ladrillos. En este caso vemos acá, este es un ladrillo artesanal. En esta imagen, donde vean lo que, bueno, ha sucedido acá en un mal proceso, donde vemos las imperfecciones de esa construcción en nuestra albañilería confinada. Ese ladrillo, por ser tan pequeño, es un ladrillo que tiene medidas de 5 centímetros por 11 por 22. Entonces es tan pequeño y se coloca 3 tubos de 3 pulgadas. Son montantes. Después tenemos esta abertura que abajo empieza delgado y arriba se va. Entonces, una imperfección. Malo para un proceso constructivo de una albañilería confinada. Muy malo. Vamos a ver hoy todo en este proceso constructivo, todos los pasos que vamos a tener para hacer un buen trabajo en albañilería confinada. Malo, ¿no? Muy malo esto. En todas nuestras edificaciones, en todo tipo de construcción, vamos a tener presentes nuestros planos, donde nos va a indicar, pues, ¿no? Va a ser un medio de información muy importante para hacer un buen proceso constructivo. ¿Y qué nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones? Que tenemos muros confinados, que es lo que vemos en las viviendas unifamiliares, en muchas zonas, especialmente aquí en Lima. Y también tenemos los muros armados, que son con esos ladrillos calcáreos. Es una albañilería armada, ¿no? Muy diferente, donde no necesitan columnas. Dos tipos conocidos. ¿Y qué nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones con albañilería confinada? Que son elementos de concreto armado en todo su perímetro. Están reforzados con nuestra columna, nuestras vigas. Vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería. ¿Qué quiere decir eso? Primero levantamos todas nuestras paredes, nuestros muros, y después construimos las columnas. La cimentación de concreto se considera como confinamiento horizontal para los muros del primer nivel. Por eso en nuestra cimentación corrida tenemos dos elementos bien notorios. La cimentación corrida, o sea, nuestro cimiento superficial, y también sobre ese cimiento va a ir el sobrecimiento, que es la parte fundamental. Ojo, estamos empezando de una albañilería confinada de la parte del primer nivel, porque ya a partir del segundo nivel, nuestra losa aligerada, nuestra losa de concreto armado, ya parte de ahí la albañilería. Muy diferente a lo del primer piso, donde tenemos que poner un aislante, uno que nos proteja nuestro ladrillo. Para eso se construye un sobrecimiento. Sobrecimiento es básicamente para proteger al muro.
Entonces tenemos que hacerlo perfecto. Es ahí donde empieza todo un buen proceso constructivo de una albañilería confinada. En nuestros planos, vemos que es un corte de un plano en planta. Todo está, visto estas líneas amarillas, es el encofrado del sobrecimiento. Y después se va a implantillar y se va a levantar los muros. Pero nos va a decir nuestro plano, su ubicación, sus dimensiones, si es excéntrica o es céntrica, porque está en el medio mi sobrecimiento, o excéntrica si está en los perímetros. Si ustedes ven, acá está en el centro, porque las líneas blancas es el ancho de mi cimiento, y acá en el perímetro tenemos las líneas blancas acá, hasta este nivel, hasta la junta sísmica, está pegado a un costado, porque es del perímetro. Y lo veo, ¿dónde? En los cortes que me hice, pues. Corte, esto es planta, o sea, lo veo de arriba hacia abajo. Pero no me dice la altura. La altura me va a decir el corte y elevación. Corte E1 y corte E2. ¿Dónde lo ubico? Acá. E1 y E2. El profesional me va a facilitar al maestro toda la información necesaria para que se haga un buen trabajo. Toda esa información la tiene en los planos para que haga un buen proceso constructivo y respetando las especificaciones técnicas. Y acá lo dice, acá veo me dan toda la información porque me dice hasta dónde va a llegar el nivel de fondo. Me va a dar los niveles de falso piso. Me está dando también el nivel del más menos 00 que está coincidiendo en este caso con el nivel de piso terminado. O sea, toda esta información lo voy a tener acá y me da que es, y también tengo una información importante que también me dice que es un sobrecimiento armado. O sea, va a llevar estructura. Es un concreto armado. De hecho, si yo veo estructura, lleva un concreto armado ese sobrecimiento. Mi cimiento sí es un concreto ciclopio, veo las piedras grandes, ¿no? Y eso me va a indicar mis especificaciones técnicas en mis planos de cimentación, porque yo estoy haciendo cimentaciones, o sea, plano de estructuras. Voy a tener toda esta información. Toda esta información la encuentro en el plano de estructuras de cimentación. Cuando yo voy a levantar una pared, un muro, voy a tener un plano de arquitectura, corte y elevación. ¿Por qué busco ese plano? Porque me va a dar la altura que voy a tener yo entre el nivel de piso terminal y el fondo de techo. Acabado, esto es acabado, arquitectura es acabado, pues. Me dice que es 250. Pero yo para calcular voy a tener que saber, si retrocedo, tengo que saber la altura de mi sobrecimiento, yo lo tengo acá, ¿no? ¿Y cuánto va a ser lo que sale? Ese sobrecimiento hacia arriba de mi nivel de falso piso, si yo sumo todo esto, 30 más 20, 50 centímetros. Está sobresaliendo de mi nivel de falso piso. Ese dato es importante porque con ese dato voy a encontrar yo la distribución de las hileras. Y lo tengo acá, altura de 250 centímetros, pero tengo que sacarle ¿qué cosa? Los acabados, pues. Lo tengo que desvestir, porque yo nunca voy a construir con estructuras, ¿no? No voy a empezar por ahí, tengo que empezar por estructuras. Y acá le quito todo eso, ¿no? A los 250, el tarrajeo de cielo raso, el piso acabado, y tengo que saber también esto, la medida de mi ladrillo. ¿Qué ladrillo voy a utilizar? Y también la junta. Y veo que el sobrecimiento tiene una altura que sobresale. Ese es el dato que necesito. Entonces, sigo trabajando. Si yo hago todas las operaciones de acuerdo a cómo voy a trabajar descontando 250 centímetros, que es la altura, más los 5 centímetros que voy a bajar, ¿no? De mi piso terminado, más 2 centímetros que estoy considerando para el cielo raso mínimo, tengo esta altura, 257, menos 20 que tiene el sobrecimiento, pues, menos 20. Entonces me va a quedar una altura de 237 centímetros o es igual a 2.37 metros. Como tengo las medidas de ladrillo y le doy una junta de 1.5 centímetros, entonces cada hilada va a tener 10.5. Lo divido y voy a tener 22 hiladas.
Pero yo sé que 22 hiladas, si yo multiplico, me va a dar 231. O sea, me falta, ¿qué cosa? 6 centímetros. Esos 6 centímetros lo pierdo. Lo prorrateo. Y voy a tener en 23 hiladas 0.2. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener hiladas, ¿no?, de 10.3 centímetros cada hilada, porque acá me lo... Entonces, 10.3 centímetros cada hilada. Cada hilada. Si yo lo multiplico, 10.3 centímetros por 23 hiladas, voy a tener 236.9 centímetros. O sea, casi los 2.37 o 237 centímetros, que es lo que necesito, que está acá. Ya lo tengo. ¿Por qué? Porque voy a tener que preparar, ¿qué cosa? Mis escantillones. Este dato es para preparar mis escantillones, que es lo importante. Lo más importante de todo, hasta dónde llego, si es a cielo raso o a un nivel de fondo de viga. Esos datos los tengo en mi plano de estructuras. Si llega a ese muro a cielo raso, o sea, al fondo de techo o al cielo raso o a un fondo de viga, esos datos me lo van a decir mis planos, pues, para encontrar las juntas, toda mi distribución exacta. Toda esa distribución con todos estos datos para hacer algo exacto. No voy a levantar mi pared y al final voy a correr un nivel. No, no se hace eso. ¿Y quién me dice a mí? Todo este sobrecimiento que yo veo en este módulo de esta edificación que muestro en esta figura, vean ustedes cómo está nivelado, cómo está recto y se ha achurado. Se achura para que se adhiera mejor el mortero de mi primera hilera de ladrillo, o sea, mi emplantillado. Yo le decía, porque es importantísimo, porque el sobrecimiento me enmarca toda la distribución de mi casa. Ahí he respetado todas mis medidas, pero desvestido, sin acabados. Para que cuando yo tarrajee, enchape, haga todo lo que yo quiera, va a tener que quedar tal cual me dice mi plano de arquitectura. Porque los planos, en algunos casos, son referenciales la medida, pero yo lo dejo de tal manera, por eso se compatibiliza mucho los planos, arquitectura con estructura, para verificar las medidas y tiene que salir algo perfecto. Entonces ahí vean ustedes cómo se ha nivelado acá, cómo se ha encontrado esa nivelación perfecta, porque acá parte todo, amigos, parte todo, parte toda mi edificación, parte toda. Entonces yo tengo que construir ese sobrecimiento bien, bien. Estoy hablando de un primer nivel, por eso le decía en la entrada, de un primer nivel, o sea que estoy en terreno natural. Entonces este sobrecimiento me marca todo, desde ahí ya me facilita para levantar mi muro. Pero esto enmarca todo, mi sobrecimiento, tiene que estar bien construido. Tengo que controlar acá mis plomadas, mi alineamiento, ¿no?, y mis niveles. Las medidas. Esta medida es de acuerdo al tipo de ladrillo que yo voy a utilizar. Por eso es un dato importante lo que están haciendo en el cuando van a construir el sobrecimiento, la información tiene que ser del ladrillo que van a utilizar, porque hay diferentes medidas. De acuerdo a esa medida van a construir, va a tener el ancho de mi sobrecimiento, porque acá si yo observo, tengo un muro de cabeza y tengo un muro de soga. Entonces, el dato para yo tener esas medidas, voy a tener que ver qué ladrillo voy a utilizar. Es un dato importante, vean la nivelación. O sea, no tiene ni ola, ninguna ola este sobrecimiento, bien construido, bien construido. ¿Por qué? Porque ahí me enmarca todo, ahí empieza todo. Para eso es importante el escantillón. Y en todas estas columnas tiene que correr su nivel, que vamos a ir viendo. Los 3 pasos para construir seguro es tener buenos planos, buenos especialistas y buenos materiales. Los 3 pasos para construir seguro una edificación. Tengan presente eso. Planos. Es un número muy importante. Los especialistas y los materiales. Nuestro tipo de ladrillo, lo que le decía hace un momento,
es tipo 4, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Y también hay que tener la seguridad, higiene en obra y el cuidado del medio ambiente. Tienen que estar presentes en cada tarea a realizar. Esto también es parte muy importante ahora. Construcción de muros. Se inicia con el emplantillado. Está haciendo su presentación. ¿Para qué? Para que él vea dónde va a cartabonear, o sea, dónde va a cortar ladrillos, dónde van a entrar todo, de tal manera que se amarre, hace su presentación. Él busca ver dónde va a cartabonear, dónde va a cortar sus ladrillos. ¿En qué parte? Dejando las juntas verticales de tal manera que cumplan las especificaciones técnicas, que es 1 o 1.5. Entonces él está haciendo su presentación acá para poder levantar su... Dejando, vean ustedes acá, si lo notan, está dejando él ¿qué cosa? Él está dejando acá lo que se debe respetar en todo muro. Que máximo debe salir el ladrillo, ¿no? Para hacer ese engranaje entre el concreto y el ladrillo, debo tener yo 5 centímetros. O sea, lo que debe volar el ladrillo en cada hilera. O sea, eso tengo que respetarlo, ¿no? Tengo que respetar para no tener problemas en ese amarre que tiene el ladrillo con mi concreto. Tengo que preparar un buen mortero. También me lo hice el plano, ¿no? 1 en 5, una bolsa de cemento, ¿no? Y buggy medio de arena gruesa, que es 1 en 5. Esa es la dosificación para preparar mi mezcla. Ya que le apliquen aditivos de acuerdo al terreno y todas esas cosas, ya eso lo dirá mis planos. Por la presencia de agentes químicos, yo voy a tener que utilizar muchas veces los aditivos. El proceso de ejecución de mis muros empieza con el sobrecimiento. Tiene que estar bien construido. Tengo que cuidar 3 cosas. Lo mencioné: alineamiento, verticalidad, nivelación, porque se enmarca ahí todo, de acuerdo a mis planos. Y tengo que conocer arquitectura, porque con eso tengo que respetar las medidas al final. Cuando yo comience a vestir, ¿no?, a lucir, tiene que tener las medidas de acuerdo al plano de arquitectura. En el primer nivel, estoy hablando en el primer nivel. Y todo esto viene con los ejes que yo he tenido que encontrar antes de una obra. Mis ejes para alinear todo esto, donde yo voy a tener balizas y todas esas cosas que me permitan a mí controlar todo eso. Las líneas auxiliares, para levantar los muros tengo que tener estas líneas auxiliares que parten de la medida de los ejes. Esto me permite a mí controlar mucho las escuadras. Tengan presente eso, que yo voy a tener que tener líneas auxiliares para que de acá me diga, bueno, de acá es 50 centímetros y esto voy a respetar. Tengo que tener trazos. Esto me vale hasta para el terrajeo. Cocina, baños, dormitorios donde hay muebles, para que todo esté escuadrado. Ya ustedes han tenido que encontrar previo en los ejes esa escuadra, pero acá se vuelve a hacer. Entonces, acá ven la otra línea y esto forma la escuadra. Se tiene que tener líneas auxiliares para controlar. Si no, no hago nada. Estoy haciendo cualquier cosa. Primera hilada. De hecho, hemos visto cómo hizo su presentación el maestro, ¿no? Ya él ubicó los ladrillos tal cual van a entrar en ese emplantillado, respetando el escantillón que él ha tenido. Y el escantillón está en base al nivel de obra. Entonces él en la columna ha tenido que trasladar el nivel general de obra
y de ahí comenzar a guiarse con su escantillón, para que todas las hileras, todas las filas de mis ladrillos salgan perfectos. Para eso se utilizan los escantillones. En esta imagen veo la cantidad, porque tiene muchas curvas, tiene muchos ángulos, ¿no? Muchos ángulos son ángulos. En este pedacito y ha colocado, vean ustedes, cantidad de escantillones para llevar una sola hilera en toda la vivienda. Perfecto. Bien, bien trabajado, bien trabajado. Tienen su nivel, su cordeles, todo, para que salga todo correctamente. Que es importante, los escantillones. No levantar el muro y al final recién voy a encontrar la división donde van a colocar morteros hasta de 4 centímetros. O para llegar al nivel que buscan, rellenan con cartabón de ladrillo al final. Es incorrecto, pues. Nosotros dejamos, vean, máximo 5 centímetros para que haya ese engranaje, ¿no? Ese engranaje, de acuerdo a norma, para que se amarre el concreto con mi muro. Ya saben que hay que colocar mechas también. Ahí están las mechas, ¿no? Cada 3 hiladas, ¿no? Se colocan las mechas para que haya ese buen amarre. Todo maestro que está en el mundo de la construcción, tanto profesionales, técnicos y trabajadores de la industria de la construcción, saben que cuando uno hace una demolición y no ha colocado ni los endentados ni las mechas, ese muro con un combazo se cae. Pero si ha cumplido con los endentados y la mecha, tú me esa columna, no se puede. Bien trabajado. También sabemos que para todo lo que es los tubos, hay que forrar ese tubo con alambre número 16 y colocar mechas en ambos lados y después hacer un relleno de una mezcla acá. Porque me está cortando este tubo, en este muro de soga lo está partiendo en 2 y hay que reforzar toda esa zona. Y para el tarrajeo, también reforzar con mallas para tarrajeo, pero con mallas para tarrajeo de acero, no esa malla del gallinero, no. Para que no se fisure acá. ¿Ah? Bien el trabajo. Vean ustedes cómo ha dejado para el ladrillo 5 centímetros, vean, ¿no? Para que se amarre el concreto perfecto. Lo que pasa, detalles a tomar en cuenta. Si yo hago esto, ténganlo por seguro que en poco tiempo que se va a presentar una fisura. Si yo no hago los endentados, también. Vean acá. ¿Cómo? Acá se ve claro el endentado. Ahí lo tenemos. Todos los endentados. ¿Cómo se ve? Clarito. Que si yo lo coloco recto, también con el tiempo van a tener una fisura ahí. Entonces, ahí, y cuando yo no quiero que, porque el tubo de 4 me va a cortar mi muro, yo lo puedo colocar una falsa columna en un lugar donde sea apropiado también. No voy a colocar en la sala, pues en un dormitorio no. Esa montante la bajo por un lugar donde no pueda verlo. No va a tener mucha observación, entonces voy a tener que construirlo ahí para no cortar, vean, porque cuando el muro es de soga y el tubo de 4, tengo el problema, me corta el muro y me corta mi estructura. Ya los maestros saben qué sucede ahí. Se parte, se quiebra. Vean esa imagen. Está bien claro ahí ese error que ha cometido ese maestro, pues, ¿no? El maestro cometió un error grave ahí, ¿no? Vean ustedes, pues, ¿qué hizo? No tiene ni indentado y no tiene ni mechas. En un segundo nivel. ¿Y cómo se ha separado? Ustedes muy bien saben que nosotros somos un país muy, muy sísmico. Imperceptible para nosotros, pero para una vivienda no, porque está en contacto con el terreno, pues natural.
Y miren ustedes, cómo sea, nada, se abre. Ese es cuando se construye primero la columna y pegan el muro ahí. Vean cómo se ha despegado todo eso. ¿No? Malo. Demasiado diente. Demasiado endentado. Porque nos trae problemas. Al momento de vaciar, se crean estos vacíos. Muchos vacíos se crean cuando se deja mucho el endentado. Que tiene mayor medida, más de 5 centímetros. Entonces tengo un problema ahí. Ese problema, vean, acá así se suscita. O sea, el endentado máximo tiene que tener 5 centímetros, si no tengo problemas. No se debe hacer eso. Para la primera jornada, debemos tener en cuenta que la altura es 1.30. Las alturas de mi primera jornada. Hasta ahí llego. No más. Hay algunos que levantan todo el muro, pero si al día siguiente al día siguiente que el maestro levantó todas esas hileras en una sola jornada, van a ver que está desalineado, desaplomado, porque la parte de abajo se asienta, porque el mortero está fresco. Por eso se recomienda y nos dicen que hasta 1.30 debemos de tener levantado ese muro. Las juntas verticales, ahí está. Segunda jornada. En las juntas verticales se recomienda dejar vacío para después rellenarlo con la segunda jornada. Y tiene levantado, vean las juntas, vean los indentados, ¿no? Perfecto. Ahí se ve claro. La primera del día anterior y la jornada de hora. Se ve por la humedad. Y está. Es la forma como yo termino. Y vean todas las hileras están parejitas, porque se utiliza mucho el emplantillado. El escantillón, amigos. El escantillón. Entonces, eso es importante, porque hago un buen proceso constructivo en mis muros. Cuando yo no tengo, vean acá, un mal proceso constructivo de un sobrecimiento, que no han controlado su verticalidad, entonces tengo este problema, ¿no? ¿Y cuál va a ser el problema? Que al momento que yo voy a tarrajear, voy a tener un problema. Y lo primero que van a hacer es el martillo eléctrico y ¡tac! A desarmar, a tumbar, a demoler toda esta porción que me está. Y vean, si yo saco una línea, tiene más de 5 centímetros. Malo, ¿no? Malo. Cuando yo ya tengo mi tarea concluida, ¿no? Yo tengo ya todo mi muro de acuerdo al nivel que me indican. Puede ser en una viga peraltada colgante o puede ser al fondo de techo. Vean ustedes, ahí está, ya levantada, están encofrando en algunos casos. Acá no lo han continuado porque tienen algo pendiente acá, pero ya está a su altura, ¿no? Ya está vean los endentados con sus alambrecitos y todo eso. Buen trabajo, ¿no? Al finalizar la jornada diaria, debemos de realizar pues la limpieza, ¿no? Esa es la seguridad y higiene en obra, ¿no? En toda nuestra zona de trabajo. Si está todo, vean ustedes, queda por el mismo proceso, ¿no? Pero debemos dejarlo limpio. Y ahí lo veo yo. Debe estar todo limpio. La limpieza es importante después de finalizar una jornada. Todos los días. Todos los días. Seguridad e higiene en obra. Y ya nuestros muros están construidos, ¿no? De acuerdo a lo que... Bueno, acá es en un segundo nivel, donde veo yo los indentados también, vean, en esta obra, ¿no? Ya está todo levantado. Para el siguiente paso, que son los encofrados de las columnas. Esto es una albañilería confinada. Se construyen primero los muros y después la columna. No cometamos el error de construir la columna que he visto. Construyen la columna y después pegan. Y va a suceder como la imagen anterior. Ya no amarra.
Así le pongan las mechitas, ya no amarra. Un buen muro, les aconsejo, es con sus endentados y su alambre. Puede ser fierro o alambre número 8, amarrado. Y van a tener un buen amarre entre la columna, el concreto de la columna y el muro. Los dinteles, esto es todo un tema en una obra. Todo un tema. Muchas edificaciones mandan puertas. Porque es el medio de comunicación, pues, de todos mis ambientes, ¿no? Entonces voy a construir, algunos desean los dinteles como también no desean. Algunos quieren una sobreluz nada más, para que trague luz por ese espacio arriba, pero muchos no. Entonces cuando no lleva esa sobreluz del marco hacia arriba, se construye un dintel, que son los encargados de recibir el peso de los elementos que hay sobre las puertas y ventanas y transmitirlo a los extremos laterales, porque tú cortas un muro. Tú cortas un muro. Entonces, clásico es construir un dintel, pero que tenga estas medidas mínimas. ¿Ya? 30 centímetros de apoyo. Y esto es como construir una viga. Se va a encofrar, se va a colocar acero y se va a vaciar con un concreto armado. No se coloca dos fierritos, no se coloca una tablita y hay un mortero con su alambricito y listo. No, porque se presentan más adelante los problemas. Ahí yo observo, ¿no? Yo observo dinteles, una opción. Lo recomendable, dicen. Lo más recomendable, lo excelente, construir columnas y una viga, amarrándolo con milosa, que es lo más excelente que puede hacer. Se puede, sí se puede hacer, pero ya vienen los costos. Esto es lo correcto, en cada puerta, en cada puerta, es lo más recomendable. Este es otro, donde ya se coloca, es lo mismo, pero ya no se colocan las columnas, pero tiene un apoyo. Y acá también hay una sobreluz, lo que le decía, o sea, no necesita Intel, no quiere Intel, el vano de la puerta se va hasta el fondo del techo, entonces es diferente a estos, ¿no? Acá sí lleva, pero no, acá es con columnas y viga, acá es viga sin columnas, solamente tiene apoyo de 20 centímetros, y acá es libre todo, sin dintel, lleva una sobreluz. Voy a tener que encofrar el dintel, muy parecido a una viga, pero está colgante. Voy a colocar esa armadura, su viguita. Voy a tener construido ya mi dintel. Y sobre ese dintel ya se coloca el resto de ladrillos. Ya se tapia con ladrillos. Sobre ese dintel que yo construyo en cada, puede ser, ojo, puede ser ventana, puede ser puertas. Se construyen los dinteles. Es lo que no debemos hacer. No debemos hacer esto. Y vean, ladrillo pandereta. Se utiliza mucho ladrillo pandereta con unas medidas que no es recomendable para muros principales. Malo. No tengo, y acá ve, acá tengo cómo se ha fisurado. Acá también veo la imagen, acá está la línea, cómo se fisura, ¿no? Vamos a agrandarlo. Ahí está. ¿Cómo se fisura? ¿Cómo se fisura cuando no tiene un buen dintel? Vean este corte. ¿Cómo se daña? Mi estructura, cuando yo no coloco buenos dinteles. Acá también. Yo observo acá cómo se fisura. Vean, cómo es el corte. Cómo se daña cuando yo no coloco dinteles. Se fisura diagonalmente. Y es lo que debo evitar yo haciendo una buena construcción de dinteles.
Germancito, Dime, Carlitos. disculpa que me interrumpa, estamos muy bien con la capacitación, interesante esta parte que siempre vemos rajaduras en nuestras casas, ¿no? Entonces, justamente lo que estás mencionando es cuál es el procedimiento para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y es interesante. Y recordarle, aprovechar esta pequeña introducción que te hago, Germancito, recordar a nuestros amigos que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios del Facebook para poder responder al final de la charla. Por si acaso, amigos, dejen sus preguntas en los comentarios del Facebook para responderlas. No te quito más tiempo, Germancito, sigue adelante. Gracias, Carlitos, gracias. Bien, entonces vemos nosotros cómo sucede esos cortes cuando no se hace un buen proceso constructivo de dinteles. Encofrado y vaciado de columna. Una vez que uno concluyó con toda la construcción de mis muros, recién voy a encofrar y vaciar mis columnas. Por eso se llama una albañilería confinada. Primero levanto mis paredes, construyo mi sobrecimiento, levanto mis paredes y después viene recién el encofrado y vacío de columnas. Voy a habilitar mis tableros de acuerdo a la columna, tablas y barrotes, de acuerdo a todo lo que yo pueda tener de elementos estructurales en encofrados, en columnas. Hay varios tipos de columnas, rectangulares, cuadradas, en esquina, interiores. De acuerdo a eso preparo mis tableros. Voy a tener que respetar cuando mi muro es un sobrecimiento con concreto ciclopio, yo no puedo pasar mi sobrecimiento. Debo dejarlo libre hasta mi cimiento corrido, porque este es un concreto armado, no es un concreto ciclopio. Este sobrecimiento es ciclopio, por eso que se tiene que cortar acá. Se ha cortado para pasar y que empiece la columna desde el cimiento. Vamos a preparar y fijar tableros. Se va encofrando, ¿no? Se va encofrando las columnas de acuerdo al tipo. Voy a comenzar a cerrar mis columnas con mis tableros, amarrando. Acá se utiliza mucho, paro primero mis tableros, después mi compuerta y voy asegurando con alambre número 8. Las columnas pueden ser cara vista o pueden ser encofrado rústico. Si es cara vista, yo puedo utilizar los famosos, ahora acá en el Perú se utiliza mucho los fenólicos, ¿no? Pero vean cómo se asegura toda mi columna para que salga perfecto. Cómo controlan sus plomadas. Porque así tenga, ojo, porque la plomada me da en este lado, porque está el muro, pero este extremo no. Entonces tengo que aplomar y para eso hacen los trazos en la parte inferior. Amarran con doble alambre por la presión misma del concreto. Así sea una columna pequeña. Seguridad para que salga bien. ¿Cómo se asegura? Todo. Y se apuntala para que resista la presión del concreto y mi columna está encofrada. De acuerdo a las especificaciones técnicas, me dice que tengo un concreto 210 y eso me representa a mí una bolsa de cemento, un buggy de arena gruesa, un buggy de piedra chancada. Del borde de los buggies, que tienen 3 pies cúbicos, es 5 centímetros hacia abajo, más agua. Toda esta dosificación es para mezcladora, no es para trabajarlo a mano, a pulso. No, es para una mezcladora. Los recubrimientos, que es importante en las columnas, se tienen que cumplir de acuerdo a lo que nos dice nuestra especificación técnica. Porque ese recubrimiento, esa separación entre la carga, el concreto y el acero es el que me va a cuidar para que no se oxide, no se dañe mi acero. Porque mantiene el recubrimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas, porque el concreto me envuelve a mi fierrito, ¿ya? Voy a preparar mi concreto, teniendo todos mis materiales, sabiendo la dosificación que me solicitan en mi plano. Los recubrimientos, esto pues es importantísimo, ¿no? Para que cuando yo desencofre no se vea el fierro. Columna que se ve ya los estribos o el acero ya es mal. Ya perdió el recubrimiento, así lo tarrajé, en el tarrajeo no es concreto.
el vacío de columnas, ¿no? Con el vibrador, acá tiene la manguera del vibrador, que es una parte también bien importante, muy interesante para el correcto vaciado. Si yo no tengo el vibrador, chuceo, y ustedes, muchos maestros, conocen cómo chucean con una barra, que debe ser lisa, ojo, pero con una barra de fierro están ahí chuceando, ¿no? Y golpeando seguro abajo para que no salgan las famosas cangrejeras. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya están mis columnas vaciadas, todas terminadas, ya está listo, vean ustedes, ¿no? En toda esa parte de esa edificación que está ya en esta partecita está construida todas mis columnas ya. Ya la tengo acá. Vean el amarre que tiene todo, ¿no? Cómo va dando forma. Esta es una albañilería confinada, ¿no? Porque voy a tener mi losa, mis viguitas, mis columnas y mi sobrecimiento, y todo eso amarra. Por eso es nuestra albañilería confinada, porque se amarra todos esos elementos, tanto la albañilería como las columnas y el sobrecimiento. Por eso cuando yo hago desde la parte inferior, a mí me enmarca todo una buena construcción de sobrecimiento. Siempre lo menciono. Pero previo a eso, amigos, previo y lo más interesante para que haya un buen proceso constructivo, tienen que encontrar su nivel general de obra y sus ejes. Porque si no, no van a hacer un buen proceso constructivo. Porque eso de agarrar wincha y mide por acá, mide por allá, provoca muchas imperfecciones. Para que haya un buen trabajo, como le mostré en las imágenes para el emplantillado, para cuando estoy en un segundo nivel, mis trazos auxiliares, me vale para todo. Donde yo voy a controlar las escuadras, que es una parte interesante de una edificación, para que cuando yo coloque los acabados, ojo, cuando se vienen a lucir y se colocan los acabados son los que más imperfecciones sacan. Cuando van a enchapar, cuando van a colocar muebles, cuando van a colocar las puertas, cuando van a colocar las ventanas. Y está mal porque sencillamente está sin escuadras, sin plomadas, sin muchas cosas. Entonces empieza todo desde una cimentación, un buen proceso constructivo. Desde ahí parte todo. Cimiento, sobrecimiento, paredes, que voy a controlar la plomada. Tengo que controlar mucho la plomada, pero antes de eso yo tengo que hacer un escantillón. Estoy haciendo un recordatorio, el escantillón, en base al nivel, si va a cielo raso o si va a un fondo de vía, para que se repartan todas esas hileras iguales. Después tengo que emplantillar, pero antes de emplantillar tengo que hacer mi presentación para ver dónde cartaboneo, cómo cartaboneo. Entonces, son para repartir mi retazo de ladrillo, ¿no? Entonces, todo eso tengo que cumplir para que para que salga un bonito trabajo, ¿no? Parte de la estructura, y se debe respetar todo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Si ustedes ven en la columna, no se ve en ningún momento pues el acero, porque se ha respetado centrando y colocando sus separadores para que el acero no, cuando yo desencofre, no se vea, ni estribo. No hay cangrejeras. Entonces vamos a ver, en algunos casos, ni bien desencofra, se ve el acero, que hace el maestro, va corriendo a solaquearlo para engañar ese mal proceso, ¿no? Pero ya perdió, ¿qué cosa? El acero, recubrimiento. Ya perdió recubrimiento. Por eso los recubrimientos se tienen que respetar, sea albañilería confinada, sea un sistema pórtico, se tiene que respetar, amiguitos. Mi conclusión es, en todo proceso constructivo de una vivienda se deben leer las especificaciones técnicas dadas en los planos de estructura y cimentación para la construcción de los muros de la albañilería confinada. Los ladrillos pandereta no deben colocarse en los muros portantes, solo van en los muros de tabiquerías. Para la montante de desagüe de 4 pulgadas, ¿no?,
Se recomienda construir una falsa columna para no cortar muros y vigas y así no debilitarlos. Toda edificación necesita puertas para la comunicación exterior e interior y ventanas para proporcionar luz y ventilación a los ambientes. Esto crea vanos, hueco en los muros. Esto se debe reforzar en la parte superior del vano con la construcción de un dintel. Y aclaramos los requerimientos del acero y una buena preparación del concreto armado harán una buena calidad de los trabajos. Bien. Gracias, Carlitos. Pasamos a las preguntas. Claro que sí, Germancito. Muy interesante la capacitación que nos has brindado a todas las personas que te estamos viendo. Acá un amigo pregunta, ¿a qué se le llaman las cangrejeras? Y yo agregaría, ¿cómo es que debemos evitarlas? Principalmente, las cangrejeras en la albañilería confinada, el recubrimiento de una columna es 2 centímetros, 2.2 o 2.5, lo va a decir el plano. ¿Dónde llega a fallar? Con el agregado grueso. El agregado grueso es la piedra que utilizamos, la piedra chancada. Y la piedra chancada, de acuerdo a nuestras especificaciones técnicas, debe ser de media pulgada. ¿Por qué media pulgada? Es 1.27 si hago la conversión. ¿Y por qué? Porque media pulgada, como el recubrimiento es 2.5, va a entrar pues, por todos esos lados del recubrimiento, va a envolver al acero. Pero en muchos casos, y es en muchos casos de autoconstrucción, donde veo que las piedras que compran llegan piedras hasta de pulgada. Al llegar esas piedras grandes, hacen que se traben. Hacen que se traben muchas partes de mi columna. Se congestiona ahí. Se traban y se congestionan. Que cuando tú desencofras, ves una cantidad enorme de concentración de piedras. Y vas a ver el acero ahí. Es más por la piedra. Recomiendo también en esta parte, utilicen piedra de media pulgada. Les va a costar un poco más, pero van a tener la seguridad de que sus estructuras, sea en losas, en los techos o sea en columnas, van a tener un buen vaciado. No van a salir la famosa cangrejera donde después están esos huecazos que el maestro va a ir corriendo a resanarlo, ¿no? A resanarlo. Y ahí, pero ya pues tiene un problema, se pierden muchas cosas ahí, ¿no? Bien, Carlitos, eso es. El amigo Enrique nos pregunta, ¿cómo evitamos las fisuras en los dinteles? En los dinteles bien construidos, es lo que yo le decía, así vamos a dinteles, ¿no? Vamos a ver. En los dinteles, dintelitos, ¿dónde estás? Acá estás, acá estás. ¿Ah? Los dinteles tienen que ser bien construidos en base a un dato que nos da el plano. Porque acuérdense que todos los diseños de estructuras está dado por un ingeniero. Y me lo dice el plan, me dice el plano cómo voy a construir ese dintel. Que es igualito, por eso le digo, es igualito que una viga. Voy a tener que encofrar, colocar mi acero, porque eso va a llevar sus 4 fierritos y sus estribos. Y concreto armado, no es mortero. Mortero no es concreto armado. Y voy a hacer ese vaciado, pero con unos apoyos mínimo de 30 centímetros en ambos lados. Entonces esto me evita que acá en estas esquinas se presenten esas fisuras. Acá. Me evita que se presenten esas fisuras. Esta es la buena construcción de un dintel. Tiene una altura mínima que le van a indicar en sus planos. Tiene su estructura, sus estribos.
Eso hay que respetar. Y después que uno construye el dintel, recién sí continúa con el muro hacia arriba. Así, Carlitos. Muy bien. Acá hay varias preguntas, Germancito. Acá el amigo Félix Angulo nos pregunta. Una pregunta, si el tubo lo pones dentro del cimiento y se hace un hueco al tubo, ¿qué es lo que pasaría? Pones un tubo en sobrecimiento y le haces un hueco al tubo. ¿Cómo es eso, Carlitos? A ver, explícame. Lo que entiendo yo más o menos de esta pregunta es, ¿qué pasa si colocamos el tubo en el cimiento, el tubo del desagüe, el tubo del agua en el cimiento? En el cimiento, cimiento sobre cimiento, porque en el cimiento El solamente cimiento, pues, tenemos claramente. el cimiento. Para mí los cimientos son los colectores. O sea, en los cimientos es los tubos horizontales. Pero yo ha querido ser la montante del desagüe, las bajadas. Porque de hecho, si yo voy a colocar, desagüe no vamos a hablar porque no es el tema, ¿no? Es solamente corta tus cimientos, se dejan los pases, eso lo hemos visto en nuestros webinars anteriores de acero, ¿no? De repente está hablando de la presentación que estamos haciendo acá de las montantes, ¿no? Que estamos pidiendo que cuando se construya, ¿dónde lo tenemos por acá? Acá está. De repente está hablando de esto, Carlito, esta montante, ¿no? O sea que esto, de hecho, si yo lo utilizo acá, si yo estoy utilizando esta montante acá, ¿me está cortando qué cosa? El sobrecimiento. Me lo está cortando el sobrecimiento. El cimiento no me interesa porque el cimiento tiene un ancho de 50, 40, 50, no me interesa. Pero sí el sobrecimiento me lo está cortando también. Entonces, yo supongo que el amigo dirá sobre este tema, ¿no? De esta bajada de esta montante, ¿no? ¿Puedo colocarlo? Sí, pero hay que hacer todo un proceso, ¿no? Para no debilitar ese muro, ¿no? Colocar sus mechas, envolver ese tubo con alambre número 16, hacer un vaciado en ese tubo para reforzar toda esa zona. Dejarlos endentados, todas esas cosas, ¿no? Debe referir a esto, ¿no? Eso lo veo con la pregunta, Carlito. Sí, yo entiendo lo mismo, porque tal cual ha colocado la pregunta, yo te le había puesto cimiento, ¿no? No, Entonces, pues el cimiento es la parte inferior, ¿no? La parte inferior. Porque me quiebra ahí, ojo, me quiebra así el sobrecimiento, porque lo está colocando ahí. Entonces está entrando en el sobrecimiento. Así es, Carlito. acá hay otra preguntita, Germancito, ya nos vamos acercando a la hora del cierre. Nos pregunta el amigo Manuel Mendoza, ¿puedo trabajar el dintel con varilla de 3/8? Sí, bueno, por lo general y por lo visto, las puertas son de 80 centímetros nada más, 90, 1 metro, ¿no? En una vivienda común y corriente, ojo, ¿ya? Salvo que sea ventana, ¿no? Pero en la puerta de los dinteles generalmente son de 3/8 con sus estribitos de 6 milímetros, ¿no? ¿No? Apoyados esos 30 centímetros en ambos lados, ¿no? Altura 15 centímetros mínimo y su vaciado de concreto, ¿no? Así es, Carlito. Muy bien. Acá el amigo Rodo, me suena ese nombre, Rodo lo sabe, caramba, me suena, pero bueno, dice, fan destacado de Aceros Arequipa #1, nos ha puesto acá. Él nos dice, que tiene una casita de playa y le han hecho un muro de baja altura, 1,20 m, para que pueda ver la vista al mar, pero se ha rajado. ¿Cuál podría ser la solución que podría aplicar acá nuestro amigo Rodo? Claro, es un parapeto que le han hecho, ¿no? Así Se es. llaman parapetos. Seguro tiene ahí como un balcón con vista al mar, ¿no? Pero ese muro deben haberle colocado columnetas para amarrarlo bien. Aparte de la columneta, se coloca sobre ese murito una viguita corrida para amarrar todo, arrastrar todo ese murito, ¿no? De repente no lo han hecho ahí, pues, le han hecho de repente, tiene 5 metros y le han colocado 2 columnetas nada más, se fisura pues en el centro, se raja, se separa, o sea, las columnas van de acuerdo también a la distancia, ¿no? Eso debe ser de soga nomás, de un muro delgadito, donde le han puesto seguro muy alejadas las columnetas, y si no le han colocado, ahí es el gran problema también, o sea, han levantado muros nada más, pero es peligroso eso, seguro le han puesto sus columnetas, pero muy alejadas de repente. A partir de 3 metros, cuando es hoguita, tiene que tener 3 metros mínimo o máximo de alejamiento, ¿no?
Pero si tiene 5 metros y colocaron 2 columnas en los extremos, ya es muy, para soga ya es muy lejos de esas columnetas. Se va a fisurar ese muro. Así es, Carlito. Muy bien, Germancito. Pasamos a la última diapositiva mientras yo te leo la última preguntita que viene a colación con la pregunta anterior sobre la vigueta para las puertas, ¿no? Dice... Dintel. Sí, sí, sobre las viguetas. Dice el amigo Pablo Edgar. La siguiente diapositiva, Germancito, porque ya estamos en cierre. El amigo Pablo nos indica, para una puerta de 80 centímetros, ¿es necesario hacer un dintel vaciado? Claro, eso es lo que le estoy diciendo. Cuando yo veo que colocan una tablita y un fierrito, es que lo que pasa, amigos, que tú estás cortando una continuidad de una pared. La estás debilitando. O sea, no hay continuidad. Y si no está amarrado con otros muros, te empeoran las cosas. O sea, tú no puedes cortar un muro. Todos los muros deben tener continuidad. Pero eso no puede suceder en una vivienda, porque tienes que tener comunicación. Y la comunicación son las puertas. Entonces, si esa pared está en una puerta está vamos a poner en el centro de un muro de 5 metros, con mucha más razón todavía. Tienes que colocar un buen dintel ahí. Si estás partiendo pues una pared, estás cortando una continuidad de una pared, salvo que tú coloques las columnas, como hemos visto, lo más recomendable en cada lado de la columna, pero nadie hace eso. Colocan un buen dintel con sus apoyos mínimos de 30 centímetros, porque si no, vas a tener con el tiempo esas fisuras. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Así es, Carlitos. Muy bien, Germancito. Así hemos llegado, estimados amigos, a esta capacitación en la Feria Yo Constructor Online. Germancito, una palabra de despedida para todos nuestros amigos que nos han seguido muy atentos a cada una de tus intervenciones, Germancito. Bueno, gracias siempre a las invitaciones que nos hacen, Carlitos, a Arequipa siempre presente. Esta vez nos ha tocado estar acompañando a Expo Yo Constructor Online. Un agradecimiento especial para todo ese equipo y a todos nuestros amigos que hoy han estado con nosotros, ¿no? Dios me lo bendiga y sigan cuidándose, que todavía no pase esta pandemia. Gracias, Dios me lo bendiga. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, Germancito. Estimados amigos, no se olviden de visitar nuestro stand. Estamos atentos a atenderlos cada una de sus consultas. Pueden visitar nuestras capacitaciones a través de nuestras redes sociales. Todos nuestros videos de las capacitaciones están en nuestro canal del Facebook. Todos los jueves tenemos capacitaciones a las 7 de la noche en nuestro Facebook, al cual ustedes están cordialmente invitados. Nuestra próxima capacitación va a ser el próximo jueves 26 de noviembre a las 7 de la noche en el Facebook, donde vamos a tener justamente el tema de losas. ¿Sí? Un fuerte abrazo, estimados amigos, y hasta una próxima oportunidad. Los esperamos en el stand. Gracias.